Buenas tardes. En primer lugar, agradezco al Consejo Municipal de Chacao, en la persona de su presidente Gonzalo Chifoni, el interés y esfuerzo de mantener vigente el recuerdo del Holocausto, a través de esta sesión especial por el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas, entiendo que por 7º año consecutivo. En segundo lugar, agradezco tanto al Consejo Municipal de Chacao como a las instituciones que cooperan en esta conmemoración, o sea, el Comité Venezolano Yad Vashem, la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela y el espacio Ana Frank, el honor que me otorgan al invitarme a dar este discurso de orden. Las Naciones Unidas establecieron que el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto se lleva a cabo cada año bajo un lema distinto, de modo que a lo largo del tiempo se ponga énfasis en muchos de sus distintos aspectos. Para este año el lema fue La vida después del Holocausto, recuperación y reconstitución, a la vez que se solicitó hablar de la negación y distorsión del Holocausto, y es por eso que este será el tema de esta presentación. Un tema tan complejo y con tantas aristas requeriría una charla muy larga, pero por cuestiones de tiempo trataré en pocos minutos de tocar de forma sucinta los principales aspectos con la intención de llamar la atención de los presentes sobre este importante asunto. Mi intervención irá acompañada de una presentación en imágenes para hacerla más ilustrativa. Por último, antes de empezar, aclaro que voy a referirme en varias ocasiones al Holocausto como Shoah, su nombre en idioma hebreo, que expresa de una forma más apropiada el significado de esta tragedia de proporciones y carácter singulares. Lo que vemos en pantalla son tan solo algunas manifestaciones de negación o distorsión del Holocausto que recogieron medios de comunicación en días recientes. Noticias de esta índole se producen con relativa frecuencia y mensajes con contenido negador abundan en las redes sociales. La Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto, conocida como IHRA por sus siglas en inglés, es una organización intergubernamental que a la fecha integran 34 países con otros 7 como observadores. Uno de los principales logros de esta alianza es haber adoptado en 2016 una definición de antisemitismo como herramienta de trabajo que progresivamente van incorporando en sus programas de educación a nivel mundial instituciones, universidades, municipios y alcaldías. Según la IHRA, antisemitismo también consiste en negar el hecho, el ámbito, los mecanismos o la intencionalidad del Holocausto y culpar a los judíos de inventarlo o exagerarlo. ¿Y por qué la negación de la Shoah es antisemita? Porque en su argumentación recurre a los conceptos e imágenes del antisemitismo clásico, en este caso el de la conspiración judía, que se utilizó para perseguir y matar judíos desde la Edad Media y que el nacionalsocialismo alemán llevó al extremo en el siglo XX. Según los negadores de la Shoah, los judíos inventamos o exageramos el Holocausto como parte de una conspiración internacional que intenta extorsionar al resto de la humanidad para sacar beneficios políticos y económicos. Sabemos que la negación es antisemita porque el negador de alguna u otra forma siempre está vinculado a otro tipo de manifestación de odio contra los judíos. Si no lo hace directamente contra el judío como individuo, lo hace contra Israel, el Estado judío, que se ha convertido para muchos en el blanco políticamente aceptable de ese odio. La negación de la Shoah procura disfrazarse de corriente revisionista de la historia, muy de moda en estos tiempos, en los que parece que la desinformación supera la información. Se evidencia la farsa porque el negador, a diferencia del historiador, parte de la conclusión, en este caso la inexistencia de la Shoah, para acomodar la argumentación a su conveniencia. Lo hace sin aplicar los procedimientos propios de la historiografía, como el uso de fuentes originales y el sometimiento al análisis de sus pares. Esta corriente revisionista incurren incluso estados europeos que fueron anexados u ocupados por los nazis durante la guerra. Algunos de ellos han hecho política oficial la negación de la colaboración de autoridades y sectores de su población en esa época. Exaltan como héroes nacionales a quienes incurrieron en ello y persiguen con la ley a quienes señalan estas distorsiones de la historia. La Shoah se intentó negar desde el momento en que se comenzó a planificar. Fueron los mismos Adolfo Hitler, los nazis y sus colaboradores
quienes armaron todo un sistema de engaños, códigos y omisiones de su mención explícita con el fin de negar su ejecución y posterior registro por parte de la historia. En la entrada de los campos de exterminio figuraba la frase "el trabajo libera", el engaño llevado hasta las puertas de la muerte. Llamar al exterminio de los judíos de Europa como la solución final al problema judío es el más paradigmático de los eufemismos que los nazis inventaron con ese fin. La mayoría de las órdenes de destrucción de la judería europea fueron dictadas verbalmente, como lo admitió el mismo Adolf Eichmann cuando fue juzgado en Jerusalén por su participación en primera línea en la planificación y ejecución del Holocausto. Como prueba de ello está la orden impartida por Hitler el 11 de junio de 1943, prohibiendo incluso la mención de la solución final, cuyo facsímil vemos en pantalla. El desmantelamiento total por parte de los nazis de los campos de exterminio en las postrimerías de la guerra que ya veían como perdida, incluyendo la voladura de los crematorios de Auschwitz, es una evidencia adicional del intento nazi de borrar toda huella. Sin embargo, miles de documentos, fotos, filmaciones y testimonios de los mismos perpetradores están ahí como evidencia de la planificación y ejecución. Adolf Hitler, a pesar de las medidas que tomó para ocultar su plan exterminador, dejó plasmadas sus intenciones criminales en Mein Kampf en 1923, en su discurso ante el Reichstag en enero de 1939 y en su testamento dictado horas antes de cometer suicidio en abril de 1943. Su secuaz y jefe de la SS, Heinrich Himmler, declaró en 1943 ante sus oficiales que la destrucción de la judería europea constituía una página gloriosa de la historia alemana que no había sido registrada y que nunca lo sería, declarando su intención de borrar las huellas del crimen. Esta paradoja también es propia de quienes niegan la Shoah. Mientras elogian a los nazis, lamentan que estos no pudieron alcanzar la totalidad de su objetivo genocida. Volviendo a las evidencias, se recuerda cómo el comandante de las fuerzas aliadas en Europa durante la guerra, Dwight Eisenhower, ordenó recabar la mayor cantidad de pruebas previendo su posible negación en el futuro. Sin olvidar que desde antes, noticias sobre las matanzas que tenían lugar en Europa aparecían en los diarios de Londres, Nueva York y hasta en Caracas. Se suman a ellos cientos de cartas y algunos diarios de las víctimas en los que narraban con incredulidad lo que sucedía. Tiene un valor inestimable el testimonio posterior de decenas de miles de sobrevivientes, registrados en archivos tales como el Museo de Yad Vashem en Jerusalén y el de la Shoah Foundation en la Universidad del Sur de California. Más de 200 de esos testimonios provienen de judíos que hicieron de Venezuela su patria al terminar la guerra. La misma comunidad judía de Caracas tiene recogidos decenas de ellos. A muchos de esos sobrevivientes los conocimos en persona, algunos ya fallecidos de bendita memoria, y otros a quienes deseamos larga vida para recordarnos la importancia de no olvidar. El Holocausto está considerado por la comunidad de historiadores como el evento más documentado de la historia universal hasta entrado el siglo XX. Volviendo a los orígenes de la negación, recordamos que terminada la guerra y durante la segunda mitad del siglo XX, circularon en todo el mundo algunas publicaciones muy burdas y panfletarias, valga el comentario, que intentaban negar la Shoah con limitada difusión. Detrás de ellas estaban simpatizantes nazis y antisemitas confesos. Pero el fenómeno llamó la atención mundial en 1996 cuando el escritor inglés David Irving entabló una demanda por difamación contra la profesora Deborah Lipstadt y la casa editorial que publicó su libro, que llevaba por título Negando el Holocausto, en el que su autora señalaba a Irving como negacionista. Lipstadt es una especialista y referente en antisemitismo y holocausto y su negación. Hasta entonces, Irving gozaba de cierto reconocimiento como conocedor de documentos militares nazis, pero su simpatía hacia Hitler lo llevó a negar el Holocausto en escritos y conferencias. Finalmente, Irving perdió ante la corte el juicio que él mismo propició y a partir de entonces la prensa y la opinión pública comenzaron a prestar atención a los intentos de negación, a la vez que estos proliferaban desde distintos lugares. El peligro de la negación de la Shoah empezó a ser reconocido por gobiernos y parlamentos de varios países
que en consecuencia adoptaron leyes que permiten llevar a juicio negadores. A los pioneros, Israel y Alemania, las naciones de las víctimas y de los perpetradores respectivamente, le han seguido casi 2 docenas de países. La negación de la Shoah también ha sido condenada por el Consejo de Europa, la Asamblea General de la ONU, el Vaticano y el Parlamento Latinoamericano. A la fecha, más de 30 negadores a nivel mundial han tenido que enfrentar la justicia y muchos han recibido condenas de cárcel o pagos de multas por este delito. La negación de la Shoah es considerada delito porque oculta o tergiversa hechos históricos de carácter penal, implica complicidad con el criminal, estimula la negación de otros crímenes de odio como el racismo, la xenofobia y la homofobia, denigra la memoria de las víctimas y ofende a los sobrevivientes. La abundancia de evidencia sobre la Shoah ha propiciado una mutación de los argumentos de los negadores, quienes con el mismo objetivo antisemita que los motiva, recurren menos a negaciones absolutas, difíciles de ser aceptadas por el público, y se decantan más por la distorsión y la relativización, aprovechando el desconocimiento generalizado. Vemos entonces como algunos negadores reconocen que hubo asesinatos, pero niegan la planificación del Holocausto, para decir que los judíos murieron como víctimas civiles de la Segunda Guerra Mundial. Admiten la existencia de cámaras de gas, pero como centros de desinfección para piojos, y son capaces incluso de reconocer el genocidio mientras intentan negar la cifra de asesinados, en un regateo macabro para llevarla a números más creíbles, entre comillas. Vale la pena mencionar que del total de las 6 millones de víctimas mortales de la Shoah, el Archivo Central de Yad Vashem tiene registrados hasta la fecha 4,8 millones de nombres propios y otros datos personales, bajo la premisa de que cada víctima tuvo un nombre que debe ser recuperado. Relativizar el Holocausto consiste en descontextualizarlo y desconocer su especificidad, no solo en su ámbito, también con relación a otras víctimas de tantos otros genocidios, persecuciones y horrores que han azotado y siguen azotando a la humanidad. Por otra parte, inaceptables son comparaciones absurdas como las que vemos en pantalla. Los nazis persiguieron y asesinaron en masa numerosos grupos, enfermos mentales, gitanos, homosexuales, socialistas, republicanos españoles. Pero lo que llamaron la solución final del problema judío iba dirigida, como su propio nombre indica, a los judíos. Elie Wiesel, superviviente de Auschwitz y Premio Nobel de la Paz, sentenció acertadamente que no todas las víctimas de los nazis fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas de los nazis. Tiene razón el profesor Efraim Keil de Yad Vashem cuando dice, y cito, si bien los negadores de la Shoah siempre son antisemitas, las personas que caen en su trampa argumental no lo son necesariamente. Lo más probable es lo contrario. El objetivo de los negadores es sembrar dudas en la mente de tanta gente como sea posible. A lo que agrega, y vuelvo a citarlo, los nazis conocían la incapacidad de la mente humana de aceptar la historia de la Shoah. Esto explica el relativo éxito de los negadores. Para el ser humano es psicológicamente difícil confrontar la idea del mal absoluto y prefiere, por lo tanto, las explicaciones de los negadores a la investigación histórica. A las distorsiones de la Shoah se suma otro fenómeno que la profesora Deborah Lipstadt, antes citada, califica como negación de corteza blanda. Donald Trump, en lo que fue su primera ocasión como presidente, emitió por Twitter una declaración ese día de 2017, pero omitió mencionar a los judíos, lo que le valió airadas críticas. Hay que reconocer que durante el resto de su mandato no volvió a incurrir en la omisión e hizo todo lo que le correspondía como jefe de Estado para mantener la memoria de la Shoah. Sin embargo, hay otros líderes de democracias que consecuentemente ignoran la recordación anual del Holocausto y otros tanto que recuerdan la fecha, pero intencionalmente omiten mencionar el objeto principal de su planificación y ejecución, los judíos. Esos son apenas un par de ejemplos de negación de corteza blanda, de acuerdo al criterio de la profesora Lipstadt. Más allá de los políticos, este tipo de negador no confronta el Holocausto, sencillamente aspira a relegarlo al olvido. Como dijo ya mencionado Elie Wiesel, el verdugo siempre mata 2 veces, la segunda mediante el silencio. ¿Cómo actuar frente a los negadores es objeto de debate entre los especialistas? Hay un consenso general de identificar al negador,
pero a partir de ahí podemos hablar de dos corrientes. La primera corriente recomienda confrontarlo. Si descubrimos en él a alguien que en su buena fe cayó en la trampa argumental del negador, se le debe esclarecer. Hay instituciones que ofrecen guías para dar respuesta específica a cada una de las negaciones y distorsiones. Pueden ver en pantalla un par de ellas. Si el negador lo hace con intención, esta línea recomienda señalarlo y llevarlo ante la ley donde eso sea posible. La otra corriente sugiere ignorarlo, ya que los negadores de la Shoah son sencillamente unos mentirosos. Vuelvo a referirme a Deborah Liftar cuando ella se pregunta si un científico entablaría una discusión con un charlatán que afirma que la Tierra es plana. La historia nos enseña que es imposible redimir a los enfermos de odio, llámense racistas, homófobos o antisemitas, pero es deber de la sociedad aislarlos para impedir que su discurso enferme las mentes de otros. Ya mencionamos que el antisemitismo ha encontrado en el Estado de Israel el blanco políticamente aceptable de su odio a los judíos. Negar el derecho de Israel a existir, demonizar sus acciones y exigirle un comportamiento distinto al resto de las naciones a la hora de defenderse de agresiones militares y terroristas son algunas de las nuevas formas de antisemitismo. Entre ellas está negar o distorsionar el Holocausto para usarlo en contra de la nación hebrea, presentando la Shoah como una conspiración judeo-sionista para propiciar la creación del Estado de Israel. Desde el mismo renacimiento de Israel en 1948, han ido creando una corriente de opinión que es aceptada por muchas personas que desconocen o prefieren desconocer los hechos. Según quienes la impulsan, Israel resurgió por decisión de la comunidad de naciones como una forma de compensar a los judíos por las atrocidades cometidas contra ellos en suelo europeo durante la Segunda Guerra Mundial. En esa línea de pensamiento, de no haber ocurrido la Shoah, el Estado judío no tendría razón de existir. Pretenden con ello desconocer los lazos históricos y religiosos del pueblo judío con la tierra de Israel desde tiempos bíblicos y la presencia judía continua durante los 2000 años que duró el exilio forzado de su patria ancestral. Quienes hablan de la creación de Israel como consecuencia de la Shoah desconocen con intención la lucha de los judíos y su movimiento de liberación nacional, el sionismo, por retornar a su patria. El moderno Israel estaba a punto de ser una realidad unos años antes de la llegada del nacionalsocialismo al poder. Fue el Holocausto lo que casi llevó al traste esa posibilidad al exterminar gran parte de la población judía de Europa que habría contribuido a hacerlo realidad. La negación del derecho de Israel a existir es política oficial en algunos de los países y organizaciones que adversan al Estado judío, donde encontramos una extraña confluencia de corrientes religiosas e ideológicas, como el Islam radical, la extrema derecha y la extrema izquierda, que solo tienen como denominador común el odio hacia los judíos. Uno de esos países invita pública y descaradamente a hacer desaparecer a Israel del mapa mundial y exterminar a su población, y además organiza eventos para negar o ridiculizar el Holocausto. Voceros de esta corriente los encontramos en cualquier lugar del mundo, incluyendo Venezuela. Personas que ocupan o han ocupado cargos de poder político o académico tuitean sin desparpajo mensajes negadores del Holocausto, plagados de mentiras en contra del objeto de su odio, Israel. Hay espacio para el optimismo. La paz entre Israel y las naciones árabes se va abriendo paso. Recientemente, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Sudán y Marruecos establecieron relaciones diplomáticas con el Estado judío, quien ya las mantenía con Egipto y Jordania. Otros países de población mayoritariamente musulmana, no árabe, ya las tienen. Junto con los tratados políticos y comerciales, ambos pueblos, judíos y árabes, se reconocen en su cultura e historia. Diplomáticos, ejecutivos y turistas que llegan de estos nuevos países amigos de Israel visitan el Museo de Yad Vashem en Jerusalén para conocer y tratar de entender la Shoah. En otro contexto, pero en el mismo orden de ideas, existe en Venezuela un puñado de personas e instituciones que hacen diferentes tipos de actividades alrededor del tema del Holocausto y la coexistencia, entre ellos los que colaboran en la organización de este acto de hoy. Universidades e instituciones del país, algunos, pero no los suficientes, abren sus puertas cada año para que sobrevivientes, educadores y conocedores de la Shoah entren a las aulas de modo que nuevas generaciones puedan extraer lecciones de esta tragedia.
eventos públicos o en línea mantienen vivo el recuerdo. Para finalizar, una reflexión personal. Pertenezco a la generación de los nietos de las víctimas y de los hijos de los sobrevivientes. Mis abuelos y mis padres no pasaron por ese horror sencillamente porque no vivían en Europa en ese momento. Eso es lo único que me diferencia de ellos. A los de mi generación y mi comunidad judía, nadie nos puede negar una historia que ha formado parte de nuestras vidas. Muchos de mis amigos de infancia en el colegio comunitario Moral y Luces Herzl Bialik nunca conocieron a sus abuelos y muchos de sus padres llevaban en su piel las marcas del horror padecido. A todos ellos dedico esta intervención del día de hoy ante este honorable público. Muchas gracias.